gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a la segunda parte del petróleo de la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo lo está llamando el amigo Dani, porque esto lo estoy grabando seguramente con meses antes de que pueda salir. Deciros eso sí que el petróleo, ya lo decía en el primer podcast, es un tema que nos apasiona en Casus Belli. Sabéis que Julio le mola la logística, Dani se pirra por una buena charla sobre octanaje y Antonio pues no pierde la oportunidad para explicarnos el origen del petróleo y los dinosaurios. O sea que bien, es un tema que en Casus Belli nos gusta. En el anterior podcast hablaba del camino a la guerra del Japón, cómo la necesidad de petróleo, de combustible, casi lo lanzó a una guerra, a una carrera armamentística, sobre todo una guerra con Gran Bretaña, con las Indias Orientales y sobre todo con Estados Unidos, por la necesidad del petróleo que ellos consideraban necesario para conseguir su espacio de prosperidad, ¿verdad? Su Lebensraum, dirían los alemanes. Pero hoy vamos a hablar más bien del Lebensraum, vamos a hablar de los alemanes, ¿vale? Así que vamos a hablar de cómo los alemanes lucharon por el petróleo y cómo tuvieron que hacer la guerra en pos de este elemento. Y vamos a irnos a no la Segunda Guerra Mundial, sino unos años antes, una tarde de junio del 32, cuando un coche descapotable apareció en un hotel de Múnich para recoger a dos funcionarios de la IG Farben, una de las enormes empresas químicas alemanas del momento, yo creo que la más importante. Los hombres, uno era químico y el otro relaciones públicas, fueron llevados al apartamento privado de Adolf Hitler en la Prinzer Regenplatz. Hitler aún no era el canciller de Alemania, ¿verdad? No había llegado al poder, pero era el líder del Partido Nacional Socialista que controlaba casi el 20% de los escaños del Reichstag y parecía probable que aumentara significativamente sus escaños en las elecciones previstas para el mes siguiente. Los hombres de la IG Farben habían buscado al aspirante a Führer para intentar poner fin a la continua campaña de prensa que tenían los nazis contra su compañía. Los nazis en ella despotricaban contra la IG Farben por considerarla, atentos, una herramienta de explotación de los señores financieros internacionales y de los judíos poderosos por el dinero, y atacaban a la compañía por el hecho de que los judíos ocuparan algunos puestos directivos. Incluso caricaturizaron a la compañía como la Isadore G. Farben. Los nazis también la criticaron por seguir adelante con su costoso proyecto de fabricar combustibles líquidos a partir del carbón, también conocidos actualmente como combustibles sintéticos, y por la protección arancelaria que habían obtenido para el proyecto por parte del gobierno. Y eso apuntaba a un segundo problema. IG Farben había asumido un compromiso financiero muy grande con el concepto de combustibles sintéticos. Pero en el 32 parecía que el proyecto nunca podría ser rentable sin una protección arancelaria continuada del gobierno y otra serie de ayudas. El principal argumento de la compañía Trie era que una industria de combustibles sintéticos recortaría la dependencia alemana del petróleo extranjero y reduciría así la aguda presión sobre las divisas del país. Los dos representantes de la IG Farben esperaban convencer a Hitler a su punto de vista. El propio Hitler llegó tarde a la reunión, pues acababa de regresar de un viaje de esa campaña electoral que estaba llevando a cabo. Su intención era conceder a los dos funcionarios de la Farben solo media hora, pero se quedó tan absorto en la discusión que pasarían 2 horas y media con ellos. Hipnotizado por sus propias visiones, Hitler habló mucho, disertando y declamando sobre sus planes de motorizar Alemania y construir nuevas carreteras.
pero también hizo preguntas técnicas sobre los combustibles sintéticos y aseguró a los dos hombres que dichos combustibles encajaban perfectamente en sus planes generales para una nueva Alemania. Según cuentan, dijo: hoy en día una economía sin petróleo es inconcebible en una Alemania que desea seguir siendo políticamente independiente. Por ello, los carburantes alemanes deben convertirse en una realidad, aunque ello implique sacrificios. Por lo tanto, es urgentemente necesario que continúe la hidrogeneración del carbón. Apoyó, por tanto, el esfuerzo de los combustibles sintéticos. También prometió detener la campaña de prensa contra la Farben y mantener la protección arancelaria para los combustibles sintéticos una vez que su partido llegara al poder. Por su parte, la Farben, entonces o más tarde, prometió entregar a los nazis lo que querían: contribuciones para la campaña. Al final, la pasta siempre lo quiere todo. Cuando los funcionarios de la Farben informaron de su conversación con Hitler, el presidente de la compañía dijo: bueno, este hombre parece ser más razonable de lo que había pensado. ¿Qué ojo tienes, tío? En fin, Hitler tenía buenas razones para parecer razonable. Un programa exitoso de combustible sintético, había comprendido rápidamente, podría resultar muy valioso, tal vez esencial, para sus objetivos generales de una Alemania resurgente y dominante. Uno de los mayores obstáculos para la consecución de este objetivo, lo sabía, era la dependencia alemana de las materias primas importadas y del petróleo en particular. La producción nacional de petróleo era ínfima, las importaciones correspondientes altas. Además, gran parte del petróleo importado procedía del hemisferio occidental. El notable crecimiento económico de Alemania durante el medio siglo anterior se había basado en gran medida en su propia abundante fuente de energía, el carbón. Mientras que a finales de la década de los 30 el carbón proporcionaba solo alrededor de la mitad de la energía total de Estados Unidos, suministraba, eso sí, el 90% de la energía de Alemania, mientras que el petróleo solo representaba alrededor del 5%. Pero ya en el 32 Hitler estaba planificando el futuro y el petróleo iba a ser esencial para sus ambiciones. Se convirtió en canciller en enero del 33 y luego, durante año y medio, se hizo con todo el poder. No perdió tiempo en lanzar una campaña automovilística que él mismo calificaría de punto de inflexión en la historia del tráfico automovilístico alemán. Las Autobahn, esas carreteras de acceso limitado, sin límite de velocidad, iban a buen paso del país, y en el 34 comenzó la planificación de un nuevo modelo de vehículo. Se le llamaría el coche del pueblo, o también conocido como Volkswagen. Pero estas no eran más que piezas de su gran plan, que consistía en subordinar toda Europa al Reich nazi y a sí mismo. Con ese fin comenzó rápidamente a regimentar de una manera la economía, a encauzar, sería la palabra, las grandes empresas hacia el Estado y a construir la maquinaria de guerra nazi, incluido, pues ya sabemos, bombarderos, aviones de caza, carros de combate y camiones, todo lo cual requería evidentemente petróleo. Y los combustibles sintéticos, los que trabajaba la IG Farben, iban a tener una importancia decisiva. En realidad, los trabajos pioneros en la extracción de combustible sintético a partir del carbón habían comenzado en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. El país ya era reconocido entonces como líder mundial en productos químicos. En el año 13, el químico alemán Friedrich Berghuis consiguió extraer por primera vez un líquido del carbón en un proceso que se conoció como, lo he dicho antes, hidrogenación. Se añadían grandes cantidades de hidrógeno al carbón a altas temperaturas y alta presión en presencia de un catalizador. El producto final era un combustible líquido de alto grado. Un proceso alemán competidor, el Fischer-Tropsch, se detalló una década más tarde, a mediados de los años 20. En él, las moléculas de carbón se descomponían bajo vapor en hidrógeno y monóxido de carbono, que a su vez se hacían reaccionar entre sí, dando lugar a la producción de un petróleo sintético. El proceso de hidrogenación de Berghuis se consideró el mejor de todos. Entre otras cosas, podía producir combustible de aviación, cosa que la Fischer-Tropsch no podía. Además, IG Farben, que adquirió en el 26 los derechos de patente del proceso Berghuis, era políticamente más poderosa que los patrocinadores de la Fischer-Tropsch. IG Farben se interesó por los combustibles sintéticos en la década de los 20 debido a las mismas predicciones sobre el inminente agotamiento de las reservas mundiales de petróleo convencional que estaban estimulando el gran avance de la explotación petrolífera en todo el mundo. Fijaros, los años 20 decían que se iba a acabar el petróleo. No saben que en algunas tierras abandonadas en Asia, iba a haber petróleo de sobra, hasta ahora. El gobierno prestó su apoyo porque la creciente demanda de petróleo extranjero estaba provocando una hemorragia de divisas vitales y escasas. Se construyó una planta piloto de la fábrica de la IG en Leuna y la producción inicial comenzó en el 27.
Al mismo tiempo, IG Farben estaba ocupada buscando socios potenciales en otros países. Después de que fracasaran las negociaciones con un importante grupo químico británico, la IG Farben encontró un socio potencial mucho más importante, la Standard Oil de Nueva Jersey. En aquel momento, Standard estaba a medio camino en su transformación estratégica de refinería a compañía petrolífera integrada, bien abastecida con su propio crudo, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. También había estado explorando alternativas al crudo como fuente de combustible sintético. Ya en el 21 había comprado 22.000 acres en Colorado, con la esperanza de encontrar un método comercialmente exitoso para extraer petróleo dentro del esquisto. Pero Standard había quedado satisfecha con los resultados. La producción de un barril de petróleo sintético a partir de esquisto, requería 1 tonelada de roca, y la verdad que los aspectos económicos eran muy poco atractivos. Frank Howard, jefe de investigación de Standard, visitó las obras de la IG en Leuna en el 26. Quedó tan impresionado que inmediatamente envió un telegrama al presidente de la Standard, Walter Teagle, entonces de visita en París, y le dijo lo siguiente: basándome en las observaciones y discusiones de hoy, creo que este asunto es el más importante al que se ha enfrentado la compañía desde la disolución. Esto significa absolutamente la independencia de Europa en materia de suministro de gasolina. Bueno, después de este telégrafo, el propio Teagle, alarmado por la posibilidad de perder los mercados europeos a manos del nuevo petróleo sintético, se apresuró a ir a Leuna. Las instalaciones de investigación y la producción le asombraron. Según recuerda, no había sabido lo que significaba la investigación hasta que la vi. Éramos bebés comparados con el trabajo que vi. Teagle, Howard y otros ejecutivos de Standard se reunieron aproximadamente en una habitación del hotel en Heiberg, a 16 kilómetros de las imponentes obras de la IG Farben. Llegaron a la conclusión, recordó Howard más tarde, de que el proceso de hidrogenación podría ser más significativo que cualquier factor técnico introducido en la industria petrolera hasta el momento. Aquí, en los laboratorios de la IG Farben, había una clara amenaza para el negocio de Standard. Según dijo Howard, aunque la hidrogenización del carbón probablemente nunca podría competir sobre una base económica con el petróleo crudo, el factor nacionalista llevaría a que este proceso se convirtiese en la base de una industria manufacturera protegida en muchos países dispuestos a pagar el precio por esa independencia. Así, los mercados podrían cerrarse a las importaciones de petróleo crudo y productos refinados, y Standard, evidentemente, no podía permitirse el lujo de involucrarse o de no involucrarse. Por ello se llegó a un acuerdo inicial con la IG Farben que permitía a Standard construir una planta de hidrogenación en Luisiana. Pero para entonces la escasez mundial de petróleo empezaba a cambiar hacia un excedente, y el interés de la compañía norteamericana cambió. La hidrogenación también podía utilizarse en el petróleo crudo para aumentar, eso sí, el rendimiento posterior de la gasolina. Así, la nueva planta de Luisiana aplicaría experimentalmente el proceso no al carbón, sino al mismo petróleo, para exprimir más gasolina de cada barril de petróleo. En el 29 las dos compañías llegaron a un acuerdo más amplio. Standard tendría los derechos de patente de hidrogenación fuera de Alemania. A cambio, IG Farben recibiría el 2% de las acciones de Standard, unas 546.000 acciones, valoradas en $35 millones de la época. Cada compañía acordó, eso sí, mantenerse al margen de los principales campos de actividad de la otra. Como diría un funcionario de la Standard, los de la IG van a mantenerse al margen del negocio del petróleo y nosotros del negocio químico. El siguiente paso llegó en el año 30 con la creación de una compañía conjunta para compartir los avances en el campo petrolífero químico. En general, una buena cantidad de conocimientos técnicos fluía hacia la Standard. En el año 31, la ciencia alemana y en particular la hidrogenación recibieron el máximo galardón. Per Hughes, el inventor de la técnica de hidrogenación, y Carl Bosch, el presidente de la IG Farben, atentos, compartieron el Nobel de Química. Sin embargo, aunque para entonces el proyecto de Leuna producía un ritmo de 2.000 barriles diarios, se tambaleaba gravemente y tenía graves problemas financieros. El desarrollo estaba resultando más difícil y mucho más caro de lo previsto. Al mismo tiempo, el excedente de petróleo, con los nuevos descubrimientos en el este de Texas, se había convertido, atentos, en una abrumadora superabundancia mundial. El colapso resultante de los precios mundiales del petróleo hizo que el esfuerzo del combustible sintético en Leuna fuera en aquel momento antieconómico, e IG Farben temía que el proyecto nunca llegara a dar beneficio. El coste de producir un litro de Leuna Benzin
como se llamaba el combustible, era hasta 10 veces superior al precio por litro al que se ponía la gasolina en los petroleros del Golfo de México con destino a Alemania. Algunos ejecutivos de la IG Farben dijeron que había que abandonar todo el proyecto. La única razón para mantenerlo en marcha, replicaron otros, era que los costes de cerrarlo, atentos, iban a ser mayores que de continuar produciendo. La única esperanza real de mantener vivo el proyecto de los combustibles sintéticos en medio de la Gran Depresión era con algún tipo de apoyo, atentos, o rescate estatal. ¡Ay, el Estado cuando hace falta! La protección arancelaria del gobierno Brüning anterior a Hitler no era suficiente. Brüning. El nuevo régimen nazi estaba dispuesto a ir mucho más lejos y garantizar precios y mercados a la Farben, siempre que la compañía prometiera aumentar sustancialmente su producción de combustibles sintéticos. Incluso eso no era suficiente, ya que la hidrogenación era todavía una tecnología incipiente. Necesitaba tanto un mayor desarrollo como una mayor aportación política en el Tercer Reich. IG Farben se ganó el apoyo de la Fuerza Aérea Luftwaffe al demostrar que podía desarrollar una gasolina de aviación de alta calidad. Atento, Dani, tenemos gasolina para aviones. El ejército alemán, la Wehrmacht, también presionó para que se ampliara el compromiso con una industria nacional de combustibles sintéticos, argumentando que los propios suministros actuales de Alemania serían lamentablemente inadecuados para los requisitos del nuevo tipo de guerra que se estaba planeando. Acaba la Primera Guerra Mundial, se deshace el Imperio Austrohúngaro. ¿Pero qué pasa con Hungría? ¿Desapareció? La invasión de Rumanía. Me parece que se dedicaron a exportar futbolistas o algo así. Entonces tampoco conocéis la República Soviética Húngara de 1919. ¿Qué? ¿Soviética? ¿Eso era parte de la Unión Soviética? ¿Has dicho húngara o búlgara? ¿Y a que no sabíais qué países formaban la pequeña entente para vigilar a los húngaros? ¿Esto, la pequeña qué? ¿La pequeña qué? ¿Qué va? ¿Eso en qué canal lo daban? la entente la que te voy a dar yo? ¿Has dicho entente o incompetente? Tú sí que eres un poco entente. ¿La peque qué? Con Rumanía tenían una disputa bestial por Transilvania, hubieron hostias y todo. No me diga más. El conde Drácula es búlgaro, húngaro. ¿De verdad que no era Bulgaria? ¿Transilvania era lo de Frankenstein o lo del vampiro? Bueno, esta seguro que la sabéis. A ver, ¿cuál fue la actuación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y en qué equipo estaba? ¿En el Team Führer o el Team Churchill? ¿Restauró Austria-Hungría? Ahora me va a decir que invadió Transilvania. No sé, pero siendo cosa de búlgaro sería bastante búlgaro. Pero lo que seguro que no sabéis es que la última gran ofensiva de la Wehrmacht fue en Hungría. Sí, que va. Eso lo sé yo, lo vi en una peli, fue en las Ardenas. Si es que no te enteras, Dani. ¿No viste a Telly Savalas allí con la metralladora matando alemanes? ¿A Henry Fonda en el avión? Si el vaquerizo no lo ha contado, que es un intelectual. ¿Ahora sí que has dicho Bulgaria? Eso, si en el canal Historia no sale, es que es mentira. ¿Lo sabe la Merkel? Ya te digo yo a ti. Cría cuervos, tú no hagas caso de estos que le sacas de italianos o japoneses y ya van perdidos. Próximamente te contaremos la historia, como ves desconocida, de Hungría desde su independencia del imperio hasta su participación en la Segunda Guerra Mundial. O era Bulgaria. Pues un día estos me van a volver loco. Al final contrato al vaquerizo. Otros dos acontecimientos demostraron a Hitler y a su entorno tanto los peligros de depender del petróleo extranjero como la necesidad concominante de desarrollar el propio suministro alemán. El primero fue el ejemplo siguiente. En octubre del 35 Italia invadió el país africano oriental de Etiopía, entonces conocido por Abisinia, que era el más bonito. Compartía unas fronteras incómodas y mal delimitadas con las colonias adyacentes de Italia. Bueno, nuestro querido Benito Mussolini, el dictador italiano, soñaba con crear un gran imperio, sabéis, a la altura de las pretensiones imperiales romanas, y comenzó con el ataque a Etiopía. La Sociedad de Naciones condenó la invasión, impuso algunas sanciones económicas y consideró atentos la posibilidad de imponer un embargo a las exportaciones de petróleo a Italia. La administración Roosevelt dio indicio de que Estados Unidos, aunque no era miembro de la Liga, podría encontrar la forma de cooperar con dicho embargo. Mussolini sabía muy bien que un corte de suministro del petróleo paralizaría al ejército italiano. Mientras sus ejércitos avanzaban lanzando gas venenoso contra los desventurados etíopes, recurrió
a todo tipo de fanfarronadas y bravatas para intimidar a la Liga de Naciones. Las sanciones, llegaría a decir, bien podían considerarse un acto de guerra. Uno de los principales defensores de las sanciones petrolíferas fue el ministro británico de la Liga, Anthony Eden, que desestimó la amenaza. Mussolini dijo no se arriesgaría a un acto de perro rabioso y nunca me ha parecido el tipo de persona que se suicidaría. No, está para colgarlo. Pero Mussolini encontró un aliado dispuesto en el primer ministro francés, el astuto Pierre Laval, que subvirtió hábilmente el movimiento de sanciones petrolíferas en el momento en que más cerca estaba del éxito. En la primavera del 36 las fuerzas de Mussolini habían conquistado Etiopía, el rey de Italia había añadido emperador de Etiopía a su título y todo el movimiento de sanciones se había derrumbado. El embargo del petróleo nunca se puso a prueba, porque nunca se aplicó. El propio Mussolini se lo confió más tarde a Hitler. Decía así: si la Sociedad de Naciones hubiese seguido el consejo de Eden sobre la disputa de Abisinia y hubiera ampliado las sanciones económicas al petróleo, yo habría tenido que retirarme de Abisinia en una semana. Habría sido un desastre incalculable para mí. Hitler se tomó muy en serio esa lección de la dependencia. La segunda lección le atacó más cerca. El régimen nazi estaba empeñado en recuperar el mercado nacional alemán de manos de la Standard Oil, la Shell y las demás compañías extranjeras. Pero aún peor, sus odiados bolcheviques poseían una gran cadena de gasolineras a través de las cuales vendían los productos petrolíferos que suministraban a Alemania. El gobierno nazi presionó a un comerciante alemán de gasolina para que adquiriera la cadena soviética, lo que haría en el 35. El objetivo era limpiar un nido de avispas. Durante un tiempo, aunque infelizmente, pues los soviéticos siguieron suministrando la cantidad de petróleos que antes vendían a través de su propio sistema de gasolineras. Pero entonces, en el febrero del 36, interrumpieron bruscamente las entregas. La razón aducida fue dificultades con los pagos exteriores. Las entregas no se reanudarían, y eso también fue una advertencia para Hitler sobre los peligros de la dependencia. No tenía ni idea de que la Unión Soviética llegó a tener una compañía de gasolineras en Alemania en el periodo entre guerras. Esto da para un podcast. Justo en ese momento, a mediados de febrero del 36, mientras la Liga aún debatía las sanciones petrolíferas, el Salón Anual del Automóvil Alemán en Berlín fue abierto por Hitler, quien, según observó el New York Times, se cree que realiza un kilometraje anual de automóviles superior al de cualquier otro gobernante o jefe de Estado. Hitler aprovechó la ocasión para anunciar que Alemania había resuelto de forma efectiva el problema de la producción de gasolina sintética. Ese logro, declaró señaladamente, tenía importancia política. La cuestión de los suministros extranjeros y las sanciones estaban muy presentes en la mente de Hitler. Estaban en vísperas de un movimiento crítico. Al mes siguiente, en marzo del 36, remilitarizó audazmente Renania en la frontera con Francia, violando, eso sí, los acuerdos del tratado. Fue la primera vez que flexionó sus músculos en el frente internacional, asumiendo lo que más tarde llamaría su riesgo más grave. Las 48 horas que fueron, según contaba, las más angustiosas de su vida. Esperó a ser desafiado, pero las potencias occidentales no hicieron nada para detenerle. La apuesta le había salido bien y ese patrón de arriesgarse se iba a repetir hasta que estalló el 1 de septiembre del 39. Más tarde, en el 36, Hitler tomó medidas decisivas para ceñir al Estado alemán de modo que estuviera preparado para la guerra en la fecha prevista del año 40. Inauguró su plan cuatrienal. Los planes son maravillosos, que entre otras cosas pretendía reducir la dependencia del petróleo extranjero mediante nuevas tecnologías y la química. Según dijo al establecer el plan, la producción alemana de combustible debe desarrollarse ahora con máxima rapidez. Esta tarea debe ser manejada y ejecutada con la misma determinación que el desencadenamiento de una guerra, ya que de su solución depende la futura conducción de la guerra. Añadió posteriormente que el coste de producción de estas materias primas no tenía ninguna importancia. Cuando uno paga con pólvora de rey, es lo que ocurre. La industria de los combustibles sintéticos, que ocupaba un lugar central en el plan general, debía multiplicar casi por 6 su producción. El programa recibió un importante apoyo financiero y se requisaron enormes cantidades de acero y mano de obra para construir los extensos establecimientos industriales necesarios para la conversión. Cada planta era una enorme obra de ingeniería extendida a lo largo de hectáreas que dependían de grandes compañías industriales en plena asociación en aquel momento con el Estado nazi. Atentos, IG Farben abrió camino adaptándose a la ideología nazi. El 37-38 ya no era una compañía independiente, sino un brazo industrial del poderoso Estado alemán, y estaba totalmente nazificada. Todos los funcionarios judíos habían sido destituidos, incluido un tercio del Consejo de Supervisión, que eran de esta etnia. El presidente antinazi del Consejo de Administración, Karl Bosch, el hombre que había hecho el trato con la Standard Oil, atento, fue apartado.
mientras que la mayoría de los demás miembros del Consejo de Administración, que no pertenecían ya al partido nazi, cayeron uno sobre otro en su prisa por firmar su adhesión al partido. Aunque las ambiciosas promesas del plan cuatrienal resultaron demasiado grandilocuentes, Alemania construyó no obstante una industria de combustibles sintéticos muy importante. Para el 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invadió Polonia, iniciando en Europa la Segunda Guerra Mundial, 14 plantas de hidrogeneración estaban en pleno funcionamiento, con 6 más en construcción. En el 40 la producción de combustible sintético había aumentado drásticamente. Ya no eran 2.000 o 3.000, sino 72.000 barriles diarios, lo que representaba el 46% del suministro total de petróleo. Pero los combustibles sintéticos eran aún más significativos si se consideraban desde el punto de vista de necesidades militares. La hidrogeneración, el proceso Bergius, suministraba alrededor del 95% de la gasolina de la aviación total en Alemania. Sin esos combustibles sintéticos, la Luftwaffe simplemente no habría podido alzar el vuelo. A pesar de su fuerza, de la fuerza de su maquinaria militar y con un suministro creciente de combustibles sintéticos a su disposición, el petróleo nunca estuvo lejos de la mente de Hitler. De hecho, su preocupación había contribuido a dar forma a su enfoque estratégico básico de la guerra, que se basaba, ya sabemos, en ese concepto que surgió de guerra relámpago. Debían ser batallas feroces pero cortas, con fuerzas mecanizadas concentradas que deberían conducir a una victoria decisiva antes de que pudieran surgir problemas de suministros, sobre todo de petróleo. Inicialmente la estrategia funcionó asombrosamente bien, no solo en Polonia, sino también en la primavera del 40, cuando las fuerzas de Hitler invadieron Noruega, los Países Bajos y Francia con sorprendente facilidad. La campaña en el oeste mejoró, de hecho, la posición petrolífera de Alemania, ya que las tropas alemanas capturaron reservas de petróleo considerablemente superiores al combustible que habían gastado en las mismas invasiones. Aunque los intentos posteriores de Hitler de someter a las Islas Británicas mediante bombardeos masivos, ya sabemos, fracasaron en otoño del 40, Alemania parecía a punto de dominar Europa. También había caído en el hábito de pensar que la victoria era barata. Así que cuando Hitler cambió su visión hacia el este, hacia su siguiente objetivo, imaginó otra victoria fácil. Y en este momento el objetivo, ya sabéis, era la Unión Soviética. Muchos factores determinaron la decisión de Alemania de entrar en la guerra con la Unión Soviética. Ya sabemos que había un odio profundamente arraigado de Hitler hacia el bolchevismo. Según decían, su erradicación era la misión de su vida. También estaba su enemistad personal con Stalin, su desprecio por los eslavos, a los que consideraba pequeños gusanos, su deseo de dominar por completo la masa de tierra euroasiática y, por último y no más importante, su afán de gloria. Además, cuando miraba hacia el este veía, lo dicho al principio del podcast, el Lebensraum, el espacio vital para ese Reich de los 1000 años, su nuevo imperio alemán. Además, a pesar del afán casi patético de Stalin por cumplir el pacto nazi-soviético de agosto del 39 y evitar provocar a Hitler, el dictador alemán sospechaba de un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿Cómo explicar, si no la negativa de Inglaterra a capitular en el 40 cuando su causa parecía tan obviamente perdida? Y entre todo esto también estaba la cuestión del petróleo, porque para eso me venía a hablar este podcast. Desde el principio, la captura de Bakú y de los demás yacimientos petrolíferos del Cáucaso ocupó un lugar central en la concentración que Hitler tenía en su campaña rusa. Según escribió un historiador, en el terreno económico la obsesión de Hitler era el petróleo. Para Hitler era la mercancía vital del área industrial y para el poder económico. Leía sobre él, hablaba sobre él, conocía la historia de los yacimientos petrolíferos del mundo. Si el petróleo del Cáucaso, junto con la Tierra Negra, las tierras de cultivo de Ucrania, podían introducirse en el imperio alemán, entonces el denominado nuevo orden de Hitler tendría dentro de sus fronteras los recursos que lo harían invulnerable. En esa concepción había una sorprendente similitud con el podcast que hablábamos anterior, ese avance japonés para capturar los recursos de las Indias Orientales y del sudeste asiático dentro de su amoroso puño. Una ambición también impulsada por la creencia de que la base de los recursos harían inexpugnable al Japón y evidentemente a la Alemania nazi. Albert Speer, ministro alemán de Armamento y Producción Bélica, dijo en un interrogatorio en mayo del 45 que la necesidad de petróleo fue sin duda un motivo primordial en la decisión de invadir Rusia. Hitler también veía al poderío soviético como una amenaza permanente para los campos petrolíferos de Ploiești, en Rumanía, la mayor fuente de producción de petróleo de la Europa fuera de la Unión Soviética. Había sido un objetivo principal alemán en la Primera Guerra Mundial. Ahora Rumanía, sin embargo, era un aliado alemán, y Alemania había pasado a depender en gran medida de Ploiești,
que proporcionaba el 58% de las importaciones totales de Alemania en el año 40. Los envíos de petróleo desde la Unión Soviética se habían reanudado con la firma del Pacto Nazi-Soviético el 39 y en el 40 representaban otro tercio de las importaciones alemanas de petróleo, lo que llevó a un nazi de alto rango a describirlos como un puntal sustancial de la economía de guerra alemana. En junio del 40 la Unión Soviética utilizaba los términos del Pacto Nazi-Soviético como justificación para apoderarse de una parte significativa del noreste de Rumanía, lo que situó a las tropas rusas demasiado cerca de los campos petrolíferos de Ploiești para el gusto de Hitler. Según le diría a Mussolini, la vida del eje depende de esos campos petrolíferos. Un ataque a Rusia evidentemente garantizaría la seguridad de Ploiești. La conquista de Rusia, por supuesto, también pondría a su disposición un premio mayor, ya lo hemos dicho antes, los recursos petrolíferos del Cáucaso, Maikov, Grozny y la propia Bakú. Para apoyar sus planes, Hitler propuso sus propios cálculos estrafalarios, por decirlo finamente, que el número de bajas alemanas en una guerra con Rusia no sería mayor que el número de trabajadores ocupados en la industria de los combustibles sintéticos. Por tanto, no había razón para no seguir adelante. En diciembre del 40, Hitler emitió la denominada Directiva número 21, Operación Barbarroja, ordenando que comenzaran los preparativos para una invasión de la Unión Soviética. Los alemanes se cuidaron de no dar ninguna señal pública de disgusto a un amigo ruso y de hecho se esforzaron por combatir en una elaborada farsa de engaño y desinformación para adormecer a Hitler y que no creyera que los alemanes pudieran estar contemplando tal ataque. Las advertencias sobre la inminente invasión procedían de muchas fuentes, ya sabéis, británicos, americanos, los espías rusos en diferentes embajadas y países, incluso en Japón. Pero estaba claro que, en fin, Stalin se negó resueltamente a creerla. Apenas incluso 1 hora antes de la invasión, un comunista alemán que estaba en el ejército se entregó y pasó a los soviéticos con la noticia de que estaba a punto de ocurrir. Y ya en las primeras horas de la mañana del 22 de junio del 41, los trenes de mercancía rusos avanzaban lentamente hacia el oeste por las vías férreas de la Unión Soviética. Llevaban el ansiado petróleo y otras materias primas destinadas a Alemania. Justo después de las 3 de la madrugada, el ejército alemán, con 3 millones de hombres, 600.000 vehículos a motor, 625.000 caballos, atacó a lo largo de un amplio frente. La embestida alemana cogió a la Unión Soviética completamente desprevenida y sumió a Stalin en un colapso que, según dicen, duró varios días, aunque otros dicen que no duró más que uno. En fin, como siempre, toda historia. Los alemanes pensaban que el ataque sería una repetición de la Blitzkrieg que había arrasado con tanto éxito Polonia, los Países Bajos, Francia, Yugoslavia e incluso Grecia. Todo acabaría con mucho en 6 o 8 semanas. O 10, venga, vale, como máximo 10 semanas, más no. El alarde de Hitler sobre la campaña rusa de que daremos una patada a la puerta y la casa se vendrá abajo pareció ampliamente confirmado en las primeras semanas de la campaña. Al principio los alemanes se movieron incluso más rápido de lo esperado, expulsando hacia atrás a las desorganizadas fuerzas soviéticas. La victoria parecía casi al alcance de la mano, salvo algunas operaciones de limpieza que siempre tiene que haber. Sin embargo, pronto aparecieron algunos indicios preliminares de que los alemanes se estaban forzando y estaban forzando mucho la máquina. Habían calculado muy mal su necesidad de suministros, incluida la necesidad de combustible. En las carreteras rusas, las cuales no son precisamente un dechado de virtudes y sobre todo las de la época, y en el difícil terreno, los vehículos quemaban bastante más combustible de lo previsto, a veces incluso el doble. Los vehículos más grandes, que ya se hundían en esas carreteras sin asfaltar y no podían moverse, tuvieron que ser sustituidos por pequeñas carretas rusas tiradas por caballos. Pero las advertencias sobre la inminente escasez de combustible fueron ignoradas en la euforia inicial de esas primeras y aplastantes victorias. En agosto, los generales alemanes pidieron permiso a Hitler para hacer de Moscú el objetivo principal. Hitler simplemente se negó. Decía así: el objetivo más importante a alcanzar antes de la llegada del invierno es capturar Moscú. Esto, por cierto, decía en la directiva del 21 de agosto. Sino apoderarse de Crimea y de la región industrial y carbonífera del Donetsk y cortar el suministro de petróleo ruso desde la zona del Cáucaso. La Wehrmacht tenía que llegar a Bakú. En cuanto a Crimea, Hitler la describió como ese portaaviones soviético para atacar los campos petrolíferos rumanos, que estaría pensando. A los argumentos de sus generales respondió con lo que se convertiría en una de sus máximas favoritas: mis generales no saben nada de los aspectos económicos de la guerra. Embriagado por la conquista, Hitler ya soñaba en voz alta con la inmensa carretera que construiría, casi una autopista, desde Trondheim en Noruega hasta Crimea, que se convertiría para los alemanes en su particular Riviera. Y decía:
el Volga será nuestro Mississippi. Más tarde Hitler cambió de opinión y volvió a situar Moscú, la capital administrativa, política, social, en la cabeza de sus objetivos. Pero se había perdido un tiempo crítico. Como resultado en que los alemanes consiguieron llegar a las afueras de Moscú, a solo unos 30 kilómetros de Kremlin, no lo hicieron hasta finales de otoño del 41. Allí se empantanarían en el barro y la nieve del invierno que se acercaba rápidamente. La escasez de petróleo y de otros suministros esenciales acabó por alcanzarle. Según decían, hemos llegado al final de nuestros recursos de personal y material. Esto lo decía el 27 de noviembre el intendente general. Entonces, los días 5 y 6 de diciembre, el general Yuri Zhukov lanzó su primer contraataque soviético con éxito. Se habían lanzado otros, pero no con éxito, impidiendo así que los alemanes siguieran avanzando y atándolos para el invierno. Las tropas alemanas tampoco pudieron llegar al Cáucaso. Las 6, 8 o 10 semanas se habían convertido en meses y los alemanes estaban ahora estancados por el invierno. Habían subestimado enormemente el espacio sobre el que tendrían que extender sus líneas de suministros. No menos habían subestimado las reservas de elementos y efectivos soviéticos y la capacidad de los soldados ciudadanos soviéticos por igual para tolerar las penurias y privaciones. Las cifras estaban más allá de lo comprensible para un alemán. Entre 6 y 8 millones de soldados soviéticos habían muerto o capturados en el primer año de guerra, y aún así se lanzaban nuevos hombres al campo de batalla. Además, la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor y adentrarse en el sudeste asiático, en lugar de atacar a la Unión Soviética, permitió a Stalin transferir sus divisiones siberianas de primera línea hacia el oeste, al frente alemán. Y vamos con la denominada Operación Blau, de la cual, pues oye, nunca está mal recordar al genial Juan Pastrana, que tiene un libro escrito sobre el tema. Bueno, en los primeros meses del 42 Berlín estaba haciendo planes para otra gran ofensiva, esta vez en Rusia, ya lo he dicho, la Operación Blau. El petróleo del Cáucaso iba a ser en este caso su principal objetivo, y de ahí a los campos petrolíferos de Irán e Irak, y luego la India, y luego, pues ya sabéis, y la cuento en la vaca lechera. Los expertos económicos de Hitler le habían dicho que Alemania no podría continuar el esfuerzo bélico sin acceso al petróleo ruso, y Hitler estaba totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo quería atacar el corazón de la economía de guerra rusa. Se suponía que, privada de combustible para sus unidades militares y para la agricultura, Rusia no podía permanecer en la guerra. Hitler estaba seguro de que la Unión Soviética gastaría sus últimas reservas de efectivos, de hombres, para defender los campos petrolíferos, y entonces la victoria sería suya. Con gran confianza, Alemania reunió a la denominada Brigada Técnica del Petróleo, que llegaría a contar con 15.000 hombres, con el encargo de prepararse para rehabilitar y dirigir la industria petrolera rusa. Lo único que se interponía en el camino de la explotación alemana del petróleo ruso era que había que capturarlo. A finales de julio del 42, los ejércitos alemanes parecían bien encaminados hacia ese objetivo, con la conquista de la ciudad de Rostov y el corte que se produjo del oleoducto que llevaba el petróleo del Cáucaso. El 9 de agosto alcanzaron Maikop, el más occidental de los centros petrolíferos del Cáucaso, pero era uno pequeño, con una producción equivalente en circunstancias normales a solo una décima parte de lo que producía Bakú. Además, antes de retirarse de Maikop, los rusos habían destruido tan minuciosamente los yacimientos petrolíferos y los suministros de equipos, hasta incluso se hablaba de las pequeñas herramientas que se podían encontrar en un taller. Y en enero del 43, los alemanes aún no podían sacar más que 70 barriles diarios de combustible, de petróleo en este caso. Imagina una tierra moldeada en el crisol de la ambición y el acero. De tierras agrestes donde caballeros y guerreros hicieron su hogar. De ambiciosos reyes que soñaron con un poder nunca antes visto. Sus ejércitos lucharon en numerosas batallas contra poderosos vecinos, contra herejes, contra bandidos vikingos, contra gigantescos imperios. Sus tropas, disciplinadas, decididas, sin miedo, hijos del Báltico, forjaron un reino indomable. El mundo entero fue testigo del surgimiento de una nueva potencia de la cristiandad, de hombres de luz forjados en el acero, destinados a dirigir el mundo. Si quieres descubrir cómo un pequeño estado monástico llegó a convertirse en árbitro de Europa, te invito a escuchar la serie del auge de Prusia, solo en Victoria Podcast.
Aún así, los alemanes siguieron adelante, ahora a miles de kilómetros de su patria y de sus centros de abastecimiento. A mediados de agosto, las tropas de montaña alemanas plantaron la esvástica en la cima del monte Elbrus, el punto más alto del Cáucaso y, por si no lo sabéis, de Europa. Pero la maquinaria bélica alemana fue detenida antes de que pudiera alcanzar sus objetivos. Sus ejércitos estaban bloqueados por pasos de montaña que podían defenderse si se les daba tiempo y obstaculizados aún más por su propia escasez de combustible, que proporcionaba ese tiempo que habían estado detenidos. Para luchar contra Rusia, las fuerzas alemanas necesitaban recursos petrolíferos a gran escala, pero superaban con creces sus líneas de suministros y perdieron su ventaja de velocidad y sobre todo sorpresa. La ironía de la Operación Blau fue que los alemanes se quedaron cortos en su búsqueda del petróleo. Los alemanes, eso sí, habían capturado los suministros de petróleo rusos como habían hecho con los franceses, pero esta vez en vano. ¿Sabéis por qué? Pues los carros de combate soviéticos funcionaban con gasóleo, que era inútil para las unidades Panzer alemanas que funcionaban con gasolina. En ocasiones, las divisiones Panzer estuvieron paradas durante varios días seguidos en el mismo Cáucaso, mientras esperaban que les llegaran suministros. Los camiones que transportaban petróleo no podían alcanzarlo porque también se habían quedado sin combustible. Finalmente, desesperados, los alemanes optaron por transportar los suministros de petróleo a lomos de camellos. En noviembre del 42, el último esfuerzo alemán por atravesar los pasos de montaña hacia Grozny y Bakú había sido definitivamente rechazado. Mientras, la ciudad de Stalingrado, al noreste del Cáucaso, estaba destinada a ser un espectáculo secundario de esta campaña principal. En teoría era un objetivo secundario alemán, pero desde el principio su nombre hizo que su destino estuviera cargado de un cierto simbolismo para ambos bandos. Se convertiría en el escenario de una lucha titánica y decisiva librada en el invierno del 42 al 43. Una vez y otra el ejército alemán se vio paralizada por la escasez de suministros, entre los que el del combustible ocupaba evidentemente el primer lugar. El general Heinz Guderian, el legendario comandante de Panzer, escribió aquel invierno desde el frente de Stalingrado a su esposa la siguiente frase: el frío glacial, la falta de abrigo, la escasez de ropa, las grandes pérdidas de hombres y equipo, el miserable estado de nuestros suministros de combustible, todo eso hace que las tareas de un comandante sean una mierda. Después de más de 18 meses de esfuerzos incesantes y costes extraordinarios en recursos humanos y materiales, la marea de la batalla empezó a girar y los alemanes estaban finalmente a la defensiva en Rusia. En una llamada telefónica a medianoche, el mariscal de campo Erich von Manstein rogó a Hitler que transfiriera a las fuerzas alemanas en el Cáucaso a su propio mando para ayudar al asediado sexto ejército de Stalingrado. Hitler se negó. El dictador dijo la siguiente frase: «Se trata de la posesión de Bakú, mariscal de campo. A menos que consigamos el petróleo de Bakú, la guerra está perdida». Hitler procedió entonces a proveer una lección sobre la importancia central que había adquirido el petróleo en la guerra. Se repitió una y otra vez, pero no pudo detener su propia arenga. ¿Cuánto combustible necesitaba un avión? ¿Cuánto combustible necesitaba un carro de combate? Una y otra vez las palabras se sucedían en su monólogo. Si ya no puedo conseguirle el petróleo para sus operaciones, mariscal de campo, no podrá hacer usted nada. Manstein intentó detener la embestida, discutir con él sobre la cuestión estratégica inmediata. ¿Cuál era? Pues el petróleo está muy bien, pero hay que salvar al sexto ejército. Hitler no le escuchó. En su lugar describió cómo se reunirían los ejércitos alemanes en Oriente Próximo. Decía así: entonces marcharemos con nuestras fuerzas reunidas hacia la India, donde señaremos nuestra victoria final sobre Inglaterra. Buenas noches, Heil, mariscal de campo. Bueno, a pesar del arrebato de Hitler, la orden de retirada fue dada en enero del 43 a los soldados alemanes en el Cáucaso. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo por el sexto ejército en Stalingrado. Rodeado por las fuerzas soviéticas, estaba atrapado, incapaz de arriesgarse este ejército a una ruptura. Sus carros solo tenían combustible suficiente para desplazarse unos 30 kilómetros, pero para escapar habrían tenido que salvar una brecha de 50. Sencillamente no podía hacerse. Y así, a finales de enero y principios de febrero del 43, las fuerzas alemanas cercadas en Stalingrado, abatidas, incapaces, congeladas, hambrientas, y sin su elemento esencial de la movilidad, que era lo que le daba a los alemanes su ventaja sobre los soviéticos, se tuvo que rendir. Stalingrado sería la primera gran derrota de Alemania en Europa y provocó en Hitler una furia incontrolable. Se suponía que los soldados alemanes debían morir, no se rendían, pero Alemania ya no estaba a la ofensiva. La fase de la guerra relámpago había terminado. En lugar de los ataques relámpago,
Los factores críticos de aquí en adelante serían cuántos efectivos militares tenemos y cuántos recursos económicos, incluido el petróleo. Y en el frente oriental, a pesar de algunos reverses, los soviéticos empezarían a presionar implacablemente hacia adelante, expulsando a los alemanes de todo el territorio ruso capturado y avanzando inexorablemente en el camino hacia su objetivo final, la propia Berlín. Pero bueno, lo sabemos muy bien, la Segunda Guerra Mundial tuvo muchos reveses para los alemanes, y en ese momento, en el invierno del 42-43, no fue solo Stalingrado. A finales de ese año, las tornas también cambiaron en contra de Alemania. Otro vuelco importante se produjo en las arenas y areniscas pardas y las áridas rocas del norte de África, cerca de la frontera entre Libia y Egipto. El norte de África fue, en palabras del general que estaba allí al mando, Erwin Rommel, el único teatro de la Segunda Guerra Mundial en el que la lucha militar se desarrolló casi totalmente sobre el nuevo principio de una movilidad completa de los contendientes. Esa movilidad la proporcionó el ejército Panzer alemán en el norte de África y sus efectivos más importantes, el Afrika Korps. Ambos, el ejército Panzer y el Afrika Korps, una creación de Rommel. Este era un maestro brillante, innovador, imaginativo de la guerra de carros de combate y de la campaña móvil, así como un consumado oficial que arriesgaba, ¿verdad?, y un genio en la estrategia y la táctica. Pequeño, silencioso y frío, Rommel se había labrado su reputación como líder del campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, llevando a los hombres. Hitler quedó impresionado por un libro que escribió sobre tácticas de infantería y en el año 38 le había nombrado, aunque no era miembro del partido nazi, jefe del batallón responsable de su seguridad personal. En el 40 llegó a dirigir una división Panzer que avanzó con sorprendente asombrosa rapidez por Francia. Aquel barrido le había parecido más un retozo que una guerra. Según dijo a su mujer en una carta: «Nunca imaginamos que la guerra en Occidente sería así. La campaña había pasado como un relámpago por Francia». Esto último parece ser que lo dijo un poco en broma a su mujer. En febrero del 41, Rommel fue enviado al norte de África para apuntar a un ejército italiano que estaba a punto de ser derrotado por las fuerzas británicas. La guerra en este teatro también le proporcionaría una gira por el norte de África, pues aunque solo tenía aproximadamente unos 110 kilómetros de ancho, la zona de batalla se extendería por más de 1.600 kilómetros de largo, desde Trípoli en Libia hasta el Alamein en Egipto. Pero a pesar de los rápidos movimientos de fuerzas, esta lucha no tenía nada de relámpago. Rommel apostaba por una guerra de movimiento y por la audacia. Fue mordaz con el comandante que detuvo un avance victorioso a instancias de problemas que le achacaba. Le dijo así: «Se ha convertido en costumbre que los estados mayores de intendencia se quejen ante cualquier dificultad, en lugar de ponerse manos a la obra y utilizar sus dotes de improvisación, que por cierto, con frecuencia son nulas. Cuando tras una gran victoria que ha supuesto la destrucción del enemigo, se abandona la persecución por consejo de alguien de logística, la historia casi invariablemente considera que la decisión fue errónea y señala las tremendas oportunidades que se han desaprovechado». Y claro, estaba claro que Rommel no tenía intención de atarse tanto, aunque quizá tenía que haber escuchado más a la gente de logística. Al principio, Rommel obtuvo una asombrosa victoria en el norte de África contra las fuerzas británicas, a menudo con escasos resultados y sobre todo utilizando botín capturado. En un momento dado, el 85% de sus vehículos de transporte procedía de vehículos británicos y norteamericanos capturados. También tenía un talento considerable para la improvisación, y no solo en términos de táctica. Al principio de su campaña, Rommel ordenó construir varios carros de combate ficticios en talleres de Trípoli, que fueron montados en el chasis de un Volkswagen para asustar a los británicos y hacerle creer que sus divisiones blindadas eran mucho más grandes de lo que en realidad eran. Pero había algo que ni siquiera él podía fingir. La guerra móvil, como sabemos, depende absolutamente de amplio suministro de combustible, suministros que tenían que seguir el ritmo de los rápidos avances y ser entregados a lo largo de líneas muy largas. Y el petróleo demostró ser uno de los problemas más persistentes de Rommel. A veces era, según él mismo decía, el mayor. Ya en junio del 41 escribió lo siguiente: «Desgraciadamente, nuestras reservas de gasolina estaban casi agotadas y contemplábamos con cierta ansiedad el próximo ataque británico, pues sabíamos que nuestros movimientos se decidirían más por el indicador de gasolina que por las necesidades tácticas». Pero con sus fuerzas reabastecidas con éxito de combustible a finales del 41 y la primera parte del 42, Rommel renovó su ofensiva y para finales de mayo del 42 lanzó un asalto importante contra los británicos.
Salió bien, muy bien de hecho. Los británicos retrocedieron y en una semana sus fuerzas pudieron recorrer 500 kilómetros. En lugar de detenerse en la frontera entre Libia y Egipto, como se había planeado y como dictaba la naturaleza de sus líneas de suministros, y como le podría haber aconsejado el responsable de logística, Rommel siguió presionando a través de la frontera hasta que su avance se detuvo finalmente, a finales de junio, cerca de una pequeña parada de ferrocarril llamada El Alamein. Ahora se encontraba a menos de 100 kilómetros de Alejandría, El Cairo, y el canal de Suez pues no estaba mucho más allá. Las potencias del eje pensaron que estaban a punto de obtener una famosa victoria. Mussolini llegó a volar hacia el norte de África acompañado en otro avión por un corcel blanco, sobre el que planeaba hacer su entrada triunfal en El Cairo. Los objetivos de Rommel eran mucho más amplios. El Cairo, él pensaba, solo sería una estación de paso para una campaña a través de Palestina, Irak e Irán, cuyo objetivo final sería atentos Bakú y sus campos petrolíferos, donde se uniría con sus compañeros, ¿verdad?, que estaban en Rusia. Su captura, en concreto con las fuerzas alemanas que batallaban entonces en el Cáucaso, predijo Rommel crearía las condiciones estratégicas para hacer añicos el coloso ruso. Hitler la verdad que fue arrastrado por la misma visión embriagadora y llegó a escribir a Mussolini: el destino nos ha ofrecido una oportunidad que nunca se dará dos veces en el mismo teatro de guerra. A ver, tanto Rommel como Hitler hablaban demasiado pronto. Mientras los soviéticos controlaban el Cáucaso, los aliados habían logrado, a pesar de los feroces ataques alemanes, retener la vital isla mediterránea de Malta frente a la costa de Libia, lo que les proporcionaba una base desde la que atacaban el transporte marítimo del eje que abastecía a la fuerza de Rommel en el norte de África. Los aliados cortaron, además, con la ayuda de sus interceptaciones de los códigos alemanes e italianos. Además, los propios aviones de suministro de Luftwaffe empezaban a quedarse sin combustible. Los barcos de suministro italianos ya no llegaban al norte de África. Y el propio éxito de Rommel, la increíble distancia que había recorrido el Afrika Korps, creaba una peligrosa vulnerabilidad. Sus propias líneas de suministro eran, por tanto, muy largas y los camiones de combustible que viajaban desde Trípoli consumían a veces más combustible para llegar al frente y regresar del que podían transportar. Al ir tan lejos y tan incesantemente rápido, Rommel no solo había provocado la pesadilla del responsable de logística, sino que también había puesto al ejército Panzer en una posición de riesgo considerable. Aún así, pensó que la victoria iba a ser suya en breve. El 28 de junio del 42 escribió a su esposa para planear unas vacaciones juntos en julio en Italia. Al otro lado de la línea, por contra, cundía el pánico en el Cairo. Los británicos recordaban que quemaban sus documentos en la embajada. El personal aliado se apretujaba en trenes de ganado para una evacuación precipitada y los comerciantes del Cairo, siempre avispados, sustituían apresuradamente las fotografías de Churchill y Roosevelt en sus escaparates por los de Hitler y Mussolini. Fijaros lo que pensaría un soldado inglés cuando pasara por su escaparate. Pero los británicos no cedieron a finales de junio y julio del 42 y a Rommel le faltaba gasolina para recuperar el impulso. Los dos ejércitos exhaustos habían luchado hasta llegar a un punto muerto en lo que llegó a llamarse la primera batalla del Alamein. Y allí, en el desierto, tuvieron que esperar. A mediados de agosto, Rommel se ganó un nuevo formidable adversario. El austero, ascético, santurrón, a veces insubordinado, pero invariablemente paciente general Bernard Montgomery, primo de H. St. John B. Philby, el aprendiz de brujo del petróleo saudí. Y Montgomery había sido incluso padrino de boda de Philby en la India. Desde muy joven Montgomery había aprendido a depender de su propia familia y de poco más. Tras la muerte de su esposa, aparentemente el extraño resultado de la picadura de un insecto parecía haberse quedado prácticamente sin apegos emocionales y muy poco de cualquier otro tipo. Según escribía más tarde, todo lo que poseía había sido destruido por los bombardeos enemigos en Portsmouth en enero del 41. Ahora iba a tener la oportunidad de vengarme de los alemanes. Bueno, eso no lo he dicho antes, lo escribió cuando iba a asumir el mando del 8º ejército en Egipto. Algunos le consideraron extraño, incluso paranoico. Bueno, en fin, las cosas que tiene este hombre. De hecho, su primer discurso ante un grupo de oficiales del 8º ejército en Rubayside Ridge, cerca del Alamein, pues sintió la necesidad de decir lo siguiente: les aseguro que estoy bastante cuerdo. Entiendo que haya gente que a menudo piense que estoy ligeramente loco. Tan a menudo que ahora que lo considero más bien es un cumplido, más que otra cosa. En fin, aunque un poco extraño, Montgomery era también un estratega militar, pero eso sí, metódico, pedagógico y profundamente analítico.
A veces pasaba horas del día solo, en sus propios oasis mentales, como él lo llamaba, pensando en los problemas, buscando los principios clave, trazando sus planes. Llegó a colgar una foto de Rommel en su caravana al desierto para ayudarle a pensar cómo pensaría Rommel. Montgomery sabía que al enfrentarse a Rommel se estaba enfrentando a una leyenda del momento y a alguien que había lanzado un hechizo de miedo y temor sobre el octavo ejército. Tenía un objetivo claro: hacer lo que muchos creían imposible: cambiar las tornas con el maestro de la guerra móvil y derrotar decisivamente a Rommel. Porque, dijo Montgomery, Rommel nunca había sido derrotado antes, aunque, en fin, a menudo había tenido que volver hacia atrás para conseguir más gasolina. Por la ejecución real de sus batallas, Montgomery sería criticado, después por ser demasiado cauto. Pero, como diría más tarde un general alemán, es el único mariscal de campo en esta guerra que ha ganado todas sus batallas. Bueno, si la operación Market Garden, no sé, empate, como diría él, una casi victoria, en fin. Mientras Montgomery contemplaba su próxima lucha con Rommel, trató de elaborar una estrategia que utilizara su octavo ejército, ahora equipado con carros Sherman, para sacar el máximo provecho como un todo unificado, y que capitalizara el hecho de que su propia línea de suministros, ahora mismito, era corta y la de Rommel excesivamente larga y muy vulnerable. Aún así, a finales de agosto del 42, la posición de los suministros de Rommel había, una vez más, mejorado algo. ¿Pasaría la ofensiva? El propio Rommel tenía dudas sobre qué hacer a continuación. Era muy consciente de la escasez de combustible y de las limitaciones que ello supondría. Además, estaba enfermo de una grave dolencia intestinal y de puro agotamiento, y acababa de solicitar la baja médica. Pero también quería seguir dirigiéndose hacia el Cairo, y más allá. Estaba convencido de que el tiempo apremiaba y de que el espíritu del Afrika Korps ganaría la partida, tanto si los suministros eran suficientes como si no. Dio la orden de atacar. Este ataque, a unos alrededores del Alamein, se conoció como la batalla de Alan Haifa. Una y otra vez durante esa batalla, que duró una semana, Rommel dejó constancia de cómo el Afrika Korps se había obstaculizado por su escasez de combustible. El 31 de agosto dejó escrito: debido al intenso avance, las reservas de gasolina del Afrika Korps se agotaron pronto y a las 16 horas suspendimos el ataque a la colina 132. El 1 de septiembre la gasolina prometida aún no había llegado a África. La verdad que nunca llegó. La mayor parte del combustible que debía haber llegado por barcos se había hundido o seguía esperando ser cargado en Italia. Un pequeño ferrocarril que podría haber servido para transportar la gasolina, pues se había destruido. Las fuerzas de Rommel no fueron capaces de superar la artillería británica, tácticamente bien situada. El 7 de septiembre del 42 la batalla de Alan Haifa había terminado. La última ofensiva de Rommel había sido detenida en seco y una leyenda de invencibilidad se acababa de derrumbar. En la semana siguiente, Rommel suplicó al cuartel general de Hitler más suministro a toda costa, incluido combustible suficiente para unos 3.000 kilómetros por vehículo. El 23 de septiembre, Rommel abandonó el norte de África para ver primero a Mussolini en Roma y después a Hitler en su cuartel general cerca del frente ruso. De nuevo suplicó más suministros. En su lugar, pues le dieron algo más barato, el bastón de mariscal de campo, que se le otorgó personalmente a manos del Führer. Hitler le hizo generosas promesas que evidentemente no podía cumplir. El 23 de octubre, tras semanas de cuidadosa preparación y reabastecimiento, Montgomery inició su contraataque, conocida como la Segunda Batalla del Alamein, con una potente barrera de artillería. Los alemanes quedaron atónitos. El primer día, el general George Stumme, sustituto de Rommel, se cayó de su coche cuando este fue objeto de un bombardeo británico y moriría de un ataque al corazón. Hitler telefonaría a Rommel, que se encontraba en los Alpes austríacos de baja por enfermedad, y le ordenó que regresara inmediatamente al norte de África. Para la noche del 25 de octubre estaba de vuelta en Egipto, esta vez al mando de lo que iba a ser el inicio de una larga retirada. Las esperanzas alemanas de conseguir nuevos suministros estaban puestas en los aviones y barcos que estaban siendo metódicamente destruidos por la Royal Navy y la RAF. Cuando Rommel se enteró de que 4 barcos que transportaban suministros de petróleo desesperadamente necesarios habían sido hundidos por la RAF en el supuestamente seguro puerto de Tobruk, permaneció despierto toda la noche con los ojos muy abiertos sin poder dormir. Sabía lo que significaban los hundimientos, decía así que escribió: al atacar nuestro transporte de gasolina, los británicos lograron impactarnos en una parte de nuestra máquina de cuyo funcionamiento dependía todo el resto. Durante la semana siguiente, lo único que pudo hacer Rommel fue replegarse. A veces creía que podría haber vuelto y haber lanzado golpes devastadores a sus perseguidores, pero sencillamente no tenía combustible para atreverse a hacerlo.
A Hitler le describió repetidamente la situación del combustible como catastrófica. Una catástrofe aún mayor se abocinaba cuando las fuerzas aliadas invadieron Marruecos y Argelia en el camino de su retirada. Los días de su Afrika Korps estaban contados. En la Nochebuena del 42, Rommel acudió a la fiesta de Navidad de su compañía del cuartel general. Ese día había disparado una gacela desde su coche, que aportó a la mesa de la cena. A su vez, recibió un regalo de los hombres reunidos, un par de paquetes de café capturado, presentado en un barril de combustible en miniatura. Así se rindió el debido homenaje, dijo, a nuestro problema más grave incluso en ese día. Pronto todo lo que quedaba a las fuerzas de Rommel era un punto de apoyo, entre las fuerzas que avanzaban desde el este y el oeste. La leyenda ya había caído y en marzo del 43 Rommel, considerado ahora por Hitler como un derrotista, fue apartado del mando del Afrika Korps. En mayo las últimas tropas alemanas e italianas en el norte de África se habían rendido. Pero Rommel fue llamado a servir de nuevo al Führer, primero en Italia y luego en Francia, donde resultaría gravemente herido poco después de la invasión de Normandía, cuando su coche fue alcanzado por bombas aliadas. 3 días después, un grupo de oficiales del ejército alemán sabemos que intentó asesinar a Hitler, pero fracasó. Rommel fue sospechoso tanto de estar implicado en la conspiración como de trazar una rendición independiente en el oeste ante los aliados. Hitler no lo pensó y ordenó su muerte, pero no podía hacerse públicamente, ya que el Rommel era un general muy popular y el impacto sobre la moral alemana podría haber sido enorme. Así que en su lugar, en octubre del 44, 2 generales de la SS se presentaron en su casa con un ultimátum. O se suicidaba, que podría disfrazarse de muerte natural, o toda su familia correría peligro. Rommel, con su batuta de mariscal de campo que Hitler le había dado 2 años antes, se dirigió con los 2 hombres de la SS. A unos 100 metros de la casa, el coche se detuvo en un espacio abierto en el bosque. La zona había sido previamente acordonada por la Gestapo. A Rommel le dieron una píldora envenenada. Se la tragó y cayó hacia adelante en el asiento, dejando caer el bastón de mando de mariscal de campo. Rommel ya había muerto. La muerte se atribuyó a una hemorragia cerebral. Se organizaría un funeral de Estado y Hitler envió sus condolencias. El corazón de Rommel, decía la oración fúnebre oficial, pertenecía al Führer. En los papeles de Rommel, reunidos tras su muerte, dejó un duro epitafio sobre el papel de abastecimiento y en particular del petróleo en la era de la guerra móvil. Decía así: la batalla la libran y deciden los intendentes antes de que empiece el tiroteo. La verdad que estaba recordando el Alamein. Él mismo había rechazado, recordamos burlonamente, tal pensamiento unos años antes, pero había aprendido una amarga lección en las arenas del norte de África. La batalla la libran y deciden los intendentes antes de que empiece el tiroteo. Pero también había expresado esa sentencia en términos más personales. 2 semanas después de la segunda batalla del Alamein, cuando su ejército se retiraba ante la fuerza de Montgomery, Rommel escribió a su esposa: escasez de gasolina es suficiente para hacerle llorar a uno. Y bueno, seguimos con el resto de Alemania. A mediados del 43, el eje había sido derrotado tanto en Rusia como en el norte de África, y el sueño de ejércitos alemanes convergiendo en Bakú o en los campos petrolíferos de Oriente Próximo había quedado relegado al reino de la fantasía. Así pues, Alemania tenía que volver sobre sus propios recursos. No había otra opción. Los combustibles sintéticos estarían en el centro del frenético esfuerzo por mantener la máquina de guerra. Y en ese esfuerzo el Reich de Hitler haría gala de su ingenio tecnológico, así como de su total bancarrota moral. Tardíamente el régimen nazi comenzó a reorganizar la economía alemana para aumentar la producción de combustibles sintéticos y otros materiales esenciales en preparación para una larga lucha. El hombre al mando iba a ser Albert Speer, el arquitecto personal de Hitler. El intensamente ambicioso Speer se había establecido mucho antes como uno de los favoritos de Hitler. Había llamado la atención de Hitler una década antes con sus diversos planes para un gran panorama de banderas, águilas de 30 metros de altura y focos para el mitin del partido nazi del 33 en Nuremberg. Siendo él mismo un artista frustrado, Hitler quedó cautivado por las concepciones de Speer y por su personalidad y le encargó todos los monumentos del Reich. Hitler también le encargó personalmente la construcción de la nueva Cancillería del Reich y la reconstrucción completa de la ciudad de Berlín. En el 42 el Führer nombró a Speer ministro de Armamento y Producción Bélica. Y a principios del 43, cuando se hizo evidente la magnitud de los fracasos en Rusia y el norte de África, el mandato de Speer como ministro de Armamento se amplió considerablemente y se le otorgaron amplios poderes sobre toda la economía alemana. Ahora controlaba o al menos influía en prácticamente todas las fases de la vida económica. El arquitecto, anteriormente a cargo de los monumentos de piedra a la gloria eterna del Reich de los 1000 años,
demostró ser notablemente hábil a la hora de abordar los problemas más inminentes y urgentes del Reich en materia de movilización industrial. Speer expulsó la holgura, lo que sobraba de la economía alemana. En los 2 años y medio siguientes a su nombramiento se multiplicaría por más de 3 la producción de aviones, armas y municiones, y por casi 6 la de los carros de combate. Y estos notables récords de producción se estaban estableciendo al mismo tiempo que las fuerzas aliadas llevaban a cabo una extensa, aunque no especialmente exitosa, campaña de bombardeo estratégico contra diversos objetivos alemanes, como podía ser la industria aeronáutica, los depósitos ferroviarios y las fábricas de rodamiento de bolas. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Mientras tanto, la producción industrial alemana seguía aumentando. De hecho, en junio del 44 registró su nivel más alto de toda la guerra. El gran potencial reivindicado para el bombardeo estratégico estaba lejos de realizarse. Según escribió el historiador militar británico Basil Liderhort, el petróleo, que era el punto más débil de Alemania, apenas se tocó. Sin embargo, tanto los jefes militares alemanes como Speer estaban preocupados. ¿Harían los aliados de la destrucción de la industria de combustible sintético un objetivo principal? Porque ofrecía un objetivo crítico, concentrado y sensible, como no lo ofrecía otras actividades industriales, y una campaña contra ella bien podría haber puesto en peligro toda la economía de guerra alemana. La industria de los combustibles sintéticos seguía la misma tendencia ascendente que el resto de la economía de guerra. En el 42 la industria había registrado en todos los frentes un avance considerable con respecto a la década de los 30. Nuevas tecnologías de producción, mejores catalizadores, mayor grado de producción y capacidad para aceptar una variedad mucho más amplia de carbones como materia prima. Y la producción aumentaba rápidamente. Entre el 40 y 43 la producción de combustible sintético casi se duplicó, pasando de 72.000 a 124.000 barriles diarios. Las plantas de combustible sintético eran los eslabones críticos del sistema de combustible. En el primer trimestre del 44 proporcionaban el 57% del suministro total y el 92% de la gasolina de aviación.
y el acelerador de la producción estaba abierto. En el primer trimestre del 44 la producción funcionaba, si se anualizaba, a un ritmo aún mayor. En total, durante la Segunda Guerra Mundial, los combustibles sintéticos representarían la mitad de la producción total de petróleo de la Alemania. No podría haber ocurrido sin un inmenso esfuerzo y todas las herramientas y técnicas habituales de la economía de guerra nazi, incluido el trabajo esclavo. Hitler había transformado el antisemitismo vienés de su juventud en una ideología monstruosa y diabólica, en cuyo centro estaba el asesinato y la destrucción de los judíos. Los campos de concentración se estaban convirtiendo en el mecanismo para lograr esta solución final, que se decidió, como hemos visto y como sabemos, en apenas 2 horas, en la conferencia de Wannsee, en enero del 42. Pero hasta que la solución final pudiera completarse, aquellos judíos que fueran aptos, junto con esclavos y otros prisioneros, debían ser puestos a trabajar para promover los objetivos del Reich, que ya había pronunciado una sentencia de muerte sobre ellos. Y así, un suministro continuo de prisioneros de los campos de concentración fue reclutado para las plantas de hidrogenación de la IG Farben, así como para sus plantas de caucho sintético. La compañía de hecho estaba construyendo plantas de combustible sintético de caucho junto a campos de concentración de Auschwitz, en Polonia. Auschwitz fue la mayor de las fábricas nazis de asesinato en masa. Más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. En su mayoría judíos fueron ejecutados allí, con gas fabricado, por cierto, por una filial de la IG Farben. Los responsables de la Farben describieron el emplazamiento de Auschwitz con sus amplios suministros de carbón y mano de obra como muy favorablemente situado. La planta de combustible sintético de Auschwitz estaba bajo la dirección del mismo químico que había representado a la compañía en la reunión del 32 con Hitler en Múnich, lo comentábamos al principio del podcast. La Farben utilizó tanto la llamada mano de obra libre como la esclava en esta empresa. La compañía química pagaba una dieta por cada trabajador esclavo, 3 o 4 marcos por un adulto, dependiendo de sus habilidades, y la mitad por los niños. El dinero iba, por supuesto, no a los trabajadores, sino a las arcas de la SS, la fuerza militar de élite del Führer. Los trabajadores esclavos subsistían como mucho con 1000 calorías al día y dormían en camas de madera o en estructuras de madera. Trabajaban unos meses, luego morían a causa de las horribles condiciones de vida o de las palizas, o directamente eran exterminados en el campo. Y entonces eran sustituidos por otros sacados de los trenes recién llegados, repletos con vagones de ganado, con más prisioneros. La IG Farben se ajustó a los requisitos de su colaboración con las SS. En un momento dado pidió que los guardias dejaran de azotar severamente a los prisioneros delante de los polacos y los alemanes libres que se encontraban en el lugar. Según decían, las escenas excesivamente desagradables estaban teniendo un efecto desmoralizador. Por lo tanto, pedimos que se abstengan de llevar a cabo esta flagelación en la obra y la trasladen al interior del campo de concentración. Como se ve, muy preocupados por los trabajadores. Varios meses después, sin embargo, la dirección de la IG Farben llegó a estar de acuerdo con los métodos de la SS. Decían así: nuestra experiencia hasta ahora ha demostrado que solo la fuerza bruta tiene algún efecto sobre estas personas. Con el tiempo, la IG Farben se desencantó de la calidad de la mano de obra esclava del campo principal de Auschwitz. La caminata, que se le hacía hacer diaria de 6 kilómetros en cada dirección, tendía a debilitar a los prisioneros, que se devolvían demasiado propensos a las enfermedades del campo principal. Para evitarlo, la compañía construyó su propio campo de concentración, una sucursal, establecido en la misma empresa privada, Monowitz, siguiendo el mismo modelo que había en el campo principal. Los registros que sobrevivieron de este Monowitz indican que 300.000 prisioneros pasaron por las puertas de la IG Farben en Auschwitz. Era tan grande estas fábricas de la Farben que consumían más electricidad que toda la ciudad de Berlín. Uno de ellos sería un prisionero, el número 174517, un joven italiano llamado Primo Levi, que logró sobrevivir solo porque pudo recordar lo suficiente de la química orgánica que había estudiado en Turín para que le pusieran a trabajar en un laboratorio. Decía así: este enorme enredo de hierro, hormigón, barro y humo es la negación de la belleza. Dentro de sus límites no crece ni una brizna de hierba, y el suelo está impregnado de sabias venenosas del carbón y del petróleo, y lo único vivo son máquinas y esclavos, y las primeras están más vivas que lo segundo. Monowitz, como vemos, era una fábrica de muerte. También era un negocio, hasta para el Estado Mayor del campo, que ganaba dinero vendiendo en el mercado negro pues la ropa y los zapatos de los que morían en Monowitz y de los que habían sido desnudados para enviarlos a los crematorios de los campos vecinos.
El hedor de los crematorios de Auschwitz y Birkenau impregnaba el aire de Monowitz. Para Levi era un mundo de muerte y fantasmas. El último rastro de civilización simplemente se había desvanecido. En el 44, según una estimación, 1/3 de la mano de obra total de la industria alemana de combustible sintético en todo el Reich era mano de obra esclava. Y que Farben se había convertido en un socio profundamente implicado y entusiasta en su empresa conjunta con la SS en Auschwitz. Y como es natural, las dos partes combatieron, en buena medida socializándose mutuamente. Justo antes de una Navidad, los directivos residentes de la IG Farben, residentes en Auschwitz, se unieron a los hombres de la SS locales en una fiesta navideña que consistía en tirar blanco. La bolsa totalizó 203 conejos, un zorro y un gato montés. El jefe de construcción del complejo de Farben fue proclamado campeón de caza, dándosele una bolsa de un zorro y 10 conejos. Según el acta de la cacería, todos lo pasaron bien. El resultado fue el mejor de ese distrito de lo que va de año, y probablemente solo será superado por la cacería que el campo de concentración va a llevar a cabo en un futuro próximo. Tras la azarosa e ineficaz campaña de bombardeo estratégico de los aliados contra Alemania, el general Karl Spaatz, comandante de la Fuerza Aérea Estratégica de los Estados Unidos en Europa, decidió que había que hacer un cambio. El 5 de marzo del 44 propuso al general Eisenhower, que estaba al cargo de los preparativos para la invasión de Normandía, que se fijara un nuevo objetivo prioritario: la industria alemana de combustible sintético. Su producción prometió podría reducirse a la mitad en 6 meses. Señaló un beneficio añadido que se esperaba. Tan críticas para los alemanes eran estas plantas que tales ataques harían desaparecer a Luftwaffe y también obligarían a desviar muchos aparatos y pilotos de Francia hacia donde se iba a llevar a cabo la invasión. Los británicos se opusieron al plan de Spaatz, insistiendo en cambio en la necesidad de atacar el sistema ferroviario francés. Pero finalmente Spaatz recibió el visto bueno tácito de Eisenhower para los objetivos del combustible sintético. El 12 de mayo del 44, una ala de combate en la que participaban 934 bombarderos, más los cazas de escolta, bombardeó varias fábricas de combustibles sintéticos, incluida la gigantesca IG Farben en Leuna. En cuanto Albert Speer se dio cuenta de lo que había sucedido, corrió en avión a Leuna para ver los daños por sí mismo. Según escribió más tarde, nunca olvidaré la fecha del 12 de mayo. Ese día se decidió la guerra tecnológica. Los resultados del ataque y los sistemas de tuberías rotos y retorcidos, que ahora veía mientras recorría el emplazamiento de la planta, hicieron realidad lo que había sido una pesadilla, según decía Speer, para ellos durante más de 2 años. Una semana después del ataque, Speer voló para informar personalmente a su Führer. Le dijo así: el enemigo nos ha atacado en uno de nuestros puntos más débiles. Si persisten en ello esta vez, pronto dejaremos de tener una producción de combustible digna de mención. Nuestra única esperanza es que el otro bando tenga un estado mayor de la Fuerza Aérea tan atolondrado como el nuestro. En fin, sin embargo, este ataque inicial no fue tan problemático como parecía a primera vista. Justo antes de que los invasores aliados obligaran a Italia a salir de la guerra, el ejército alemán se había apoderado de sus reservas de petróleo, añadiéndolas sustancialmente a su propia reserva. Eso proporcionó cierto colchón, y la febril actividad en las plantas de combustible dañadas devolvió la producción de combustible sintético a sus niveles anteriores atentos en un par de semanas. Pero entonces, el día 28 y 29 de mayo, los aliados volvieron a atacar las instalaciones petrolíferas de Alemania. Otros bombarderos aliados atacaron las instalaciones petrolíferas de Ploiești, en Rumanía. El 6 de junio, día D, los aliados protagonizaron la tan esperada invasión de Europa Occidental, consiguiendo un precario punto de apoyo en las playas de Normandía. Ahora era más importante que nunca eliminar el suministro de combustible de los alemanes, y el 8 de junio el general Spaatz dio la directiva formal. El principal objetivo estratégico de la Fuerza Aérea Estratégica de Estados Unidos es ahora negar el petróleo a las fuerzas armadas enemigas. Seguirían por tanto bombardeos regulares contra la industria de combustible sintético. En respuesta, Speer ordenó que las plantas de combustible sintético y otras instalaciones petrolíferas se reconstruyeran rápidamente o se dispersaran cuando fuera posible en emplazamientos más pequeños, mejor protegidos e incluso ocultos. Algunos entre los escombros de fábricas destruidas, otros en canteras, otros bajo tierra. Incluso las fábricas de cerveza se reconvirtieron para fabricar combustible. Se había planeado un aumento sustancial de la capacidad de combustible sintético para el 44, pero ahora la maquinaria y los componentes programados para el aumento tuvieron que ser canibalizados para reparar las instalaciones existentes. Más de 350.000 trabajadores, muchos de ellos esclavos, estaban combatiendo en esta frenética empresa. Al principio las plantas se reconstruyeron rápidamente, pero a medida que pasaba el tiempo y eran sometidas a nuevos ataques aéreos, se volvieron más frágiles y vulnerables, y sobre todo más difíciles de volver a poner en funcionamiento.
La producción empezó a caer en picado rápidamente. Antes de que comenzaran los ataques en mayo del 44, la producción de combustible sintético por hidrogenación alcanzaba una media de 92.000 barriles diarios. 92.000. En septiembre la producción había caído a 5.000 diarios. La producción de gasolina de aviación ese mes fue solo de 3.000 diarios. Era el 6% de la producción media de los 4 primeros meses del 44. Mientras tanto, los rusos ya habían capturado los campos petrolíferos de Ploiești en Rumanía, privando a Hitler de su principal fuente de crudo. La producción de aviones alemanes, eso sí, seguía en su nivel máximo, pero permanecían en tierra. Eran de poca utilidad sin combustible. Los reactores, esos famosos caza, eran una nueva innovación alemana que habría dado a la Luftwaffe una ventaja significativa. Estaban siendo introducidos en los escuadrones operativos en otoño del 44. Pero no había combustible para entrenar a los pilotos y ni siquiera para poner los aviones en el aire. En total, la Luftwaffe operaba con solo 1/10 parte de la gasolina mínima necesaria. La Luftwaffe estaba ahora atrapada en una trampa fatal. Sin aviones de caza para proteger las plantas de combustible, el impacto destructivo de las incursiones aliadas aumentó, reduciendo aún más los suministros de combustible de aviación disponible para la Luftwaffe. El entrenamiento en el aire de los nuevos pilotos se redujo a solo 1 hora a la semana. Según Galland, comandante de las fuerzas de caza alemanas después de la guerra, este fue realmente el golpe fatal para la Luftwaffe. A partir de septiembre, la escasez de combustible era insoportable. Las operaciones aéreas se hicieron así prácticamente imposibles. En otoño del 44, el mal tiempo frenó temporalmente los ataques y en noviembre los alemanes consiguieron aumentar la producción de combustible sintético. Pero la producción volvió a caer en diciembre. Según decía Speer en una conferencia sobre armamento, debemos darnos cuenta de que los hombres del bando enemigo que dirigen los ataques aéreos económicos saben algo de nuestra vida económica alemana. Afortunadamente para nosotros el enemigo empezó a seguir esta estrategia solo en la última mitad, o 3/4 del año. Antes de eso estaba, al menos desde su punto de vista, según Speer, cometiendo absurdos. Por fin la campaña de bombardeo estratégico con su ataque a la industria de combustible sintético estaba paralizando partes importantes de la maquinaria de guerra alemana, pero la batalla aún no había terminado. En otoño del 44 la invasión del día de Normandía se había extendido en lentas y costosas etapas para expulsar a los alemanes de Francia. Al mismo tiempo las fuerzas soviéticas avanzaban sobre Alemania del Este, pero para Hitler la guerra no podía estar llegando a su fin. Su raid de los 1000 años no podía fracasar. El 16 de diciembre lanzó una enorme contraofensiva en el accidentado y boscoso bosque de las Ardenas, al este de Bélgica y Luxemburgo. El plan era del propio Hitler y se puso todo en él, incluso todo el combustible que se puso gorronear, por decirlo finamente, de otras unidades dentro de Alemania. El objetivo era hacer retroceder a los aliados, aislar a sus ejércitos, recuperar la iniciativa y ganar tiempo para el desarrollo de armas nuevas y más devastadoras que pudieran utilizar contra los soldados y sobre todo contra la población civil de los aliados. Los alemanes cogieron completamente por sorpresa a los desprevenidos aliados, consiguiendo una gran confusión tras sus líneas y logrando abrirse paso. Los alemanes tenían la ventaja de la sorpresa, pero habían emprendido el salto con unos recursos enormemente insuficientes y una fuerza que sobre el papel parecía mucho mayor de lo que en realidad era. Las reservas de elementos que podrían haber sido decisivos en la batalla no pudieron llegar al frente. Según dijo más tarde un comandante alemán, no se podían mover. Estaban parados por falta de combustible, atrapados en un tramo de 160 kilómetros, justo cuando se les necesitaba. En su Blitzkrieg del 40, en esa misma zona, las deficiencias de combustible de los alemanes habían importado poco. Habían capturado a los franceses más gasolina de la que habían gastado. Ahora, 4 años y medio después, no tuvieron esa suerte. Pero sí estuvieron peligrosamente cerca, porque la zona alrededor de Stavelot, en el este de Bélgica, era el mayor depósito de combustible de los aliados y, de hecho, la mayor estación de combustible de Europa. Allí los aliados habían almacenado 2,5 millones de galones de combustible para sus tropas. Que bueno, el galón es casi 4 litros, unos 9 millones y medio de litros de combustible. Junto con, atentos, 2 millones de mapas de carreteras de Europa que habían hecho para los soldados aliados. Las carreteras de toda la zona estaban bordeadas por cientos de miles de bidones de 15 litros. Las fuerzas aliadas se detenían, simplemente llenaban el depósito con el combustible que necesitaban y seguían adelante. Era la forma que tenían para llenar sus vehículos. En la mañana del 17 de diciembre, el segundo día de la ofensiva alemana, una unidad Panzer dirigida por un coronel, algo carnicero, llamado Jochen Peiper, ¿os suena?, invadió un pequeño depósito de combustible cercano.
Paper obligó a 50 soldados norteamericanos capturados a llenar sus vehículos y luego ordenó fríamente que los mataran. Un gran número de prisioneros estadounidenses también fueron abatidos a tiros en lo que se conoció como la masacre de Malmedy. Por la tarde, las fuerzas de Paper se encontraban a unos 300 metros del premio mucho mayor, la parte delantera del depósito de Stavelot, 50 veces mayor que el que habían capturado ese mismo día. La defensa aliada era ligera y estaban desorganizadas. Las fuerzas de Paper avanzaron hacia el norte por el puente sobre el río Hasselblad y entraron a Stavelot. En un esfuerzo desesperado por improvisar, un pequeño grupo de defensores aliados vertió el contenido de algunos bidones en una zanja que avanzaba y le prendió fuego, creando un muro de fuego. Paper examinó cuidadosamente sus mapas, pero estaban desfasados y no mostraban la ubicación correcta ni la magnitud del depósito. No sabía de la recompensa que tenía al alcance de la mano. En lugar de enviar a sus fuerzas a través del delgado muro de fuego, les ordenó que volvieran a cruzar el puente y se dirigieran hacia el oeste, dejando a salvo el depósito de combustible. Irónicamente, la unidad de Paper pronto se quedó sin combustible. Sus carros solo podían hacer unos 800 metros por galón por cada 3, y pico de litros. En fin, los esfuerzos de reabastecimiento a Luftwaffe fracasaron y al final la unidad fue capturada. El giro de Paper fue uno de esos pequeños incidentes de batalla con consecuencias trascendentales. El suministro de combustible de Stavelot equivalía a necesidades de los 10 primeros días de toda la ofensiva alemana en las Ardenas. Su captura habría dado a los alemanes el combustible para avanzar hacia Amberes y el Canal de la Mancha en un momento en que los aliados aún se tambaleaban en la desorganización y la confusión. Aún así, no fue hasta el día de Navidad del 44, 10 días después de que los alemanes iniciaran su ofensiva, cuando finalmente fueron detenidos y presionados para que empezaran a retroceder. Más combustible evidentemente habría dado más tiempo a los alemanes. Con el fracaso de la ofensiva de las Ardenas, el esfuerzo bélico de Alemania, desde un punto de vista estratégico, había terminado. Para febrero del 45, la producción alemana de combustible de aviación ascendía a solo 1.000 toneladas, la mitad del 1% del nivel de los 4 primeros meses del 44. A partir de entonces no se produjo nada, pero las ilusiones de la victoria seguían vivas. Los que rodeaban a Hitler, recordaba Speer, le escuchaban en silencio cuando en una situación, desde hacía tiempo desesperada, seguía comprometiendo divisiones insistentes u ordenando unidades abastecidas por aviones que ya no podían volar por falta de combustible. Aún así, los meses de sangrientos combates continuaron tanto en el frente occidental como en el oriental, mientras Hitler y su entorno inmediato se replegaban cada vez más en la fantasía, con el propio Führer pidiendo una política de tierra quemada y emitiendo, en palabras de uno de sus generales, las últimas órdenes locas. Incluso cuando se acabó y se acercaba al final, siguió preso de sus visiones demenciales y violentas por las que pagaron con la vida al menos 35 millones de personas. Escuchaban Götterdämmerung de Wagner, el crepúsculo de los dioses en un gramófono, esperando alguna especie de liberación mágica, y leían incluso ávidamente los horóscopos que prometían una repentina mejora de su fortuna. Solo cuando los soldados rusos estaban casi directamente encima de su búnker subterráneo, a las puertas de la ruinosa cancillería que Speer había diseñado para él, pues Hitler pensó que era buen momento para suicidarse. Dejó órdenes que rociaran su cuerpo con gasolina y lo quemaran hasta que no cayeran en manos de los odiados esclavos. Había suficiente gasolina a mano para llevar a cabo esa orden final, pero para muchos de los que rodeaban a Hitler, el desastre inminente resultante de las fantasías y el salvajismo nazi era evidente desde hacía meses. En un viaje nocturno a los restos en dificultades del 10º ejército alemán a Italia, Albert Speer había tenido ante sí una visión clara de una de las razones principales por las que al Reich, que iba a durar 1000 años, le quedaban de hecho solo unas semanas. Atentos, en aquel viaje se había encontrado con 150 camiones del ejército alemán. A cada uno estaba enganchado 4 bueyes que arrastraban los camiones hacia adelante. Era la única forma en que los vehículos podían moverse. Y es que ya no había combustible. Y bueno, ¿qué os ha parecido este segundo podcast del combustible, del petróleo en la Segunda Guerra Mundial? Interesante, ¿verdad? Muy interesante para entender cómo fue la guerra para los alemanes y por qué le hicieron como le hicieron. Si os ha gustado, y por supuesto, gracias a Dani por poner la voz, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Isao Rodríguez, segundo de 4 podcasts que le he prometido a Dani sobre el combustible de la Segunda Guerra Mundial. Un saludo, esto es Casus Belli y hasta otra.